Muy bien, entonces de verdad que es un gusto. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad nuevamente de encontrarnos en este ciclo de reflexiones en torno a la doctrina social de la Iglesia. Sin más preámbulo, de una vez nos ubicamos entonces eh, en una figura de la que ya hemos hablado, una persona importante en la doctrina social de la Iglesia aquí en Costa Rica, que es precisamente Monseñor Bernardo Augusto Til. eh, un gran trabajo como precursor de la doctrina social de la Iglesia en territorio nacional. Recordarán ustedes que desde nuestro primer encuentro hablamos acerca de la Carta del Justo Salario. Hoy vamos a dar unas pinceladitas adicionales sobre este insigne obispo que honró a esta patria con su paso por este país. Como ya decíamos, fue obispo de Costa Rica, el segundo propiamente, con un episcopado que se extendió de 1880 hasta su muerte en el año 1901. Algunas generalidades para que conozcan a la persona. Siempre es importante tener certeza de, de las generalidades en Muchas este gracias. les ruego por favor que tengan manejo de sus micrófonos Dame para que los tengan. un saque de las casitas. Muy bien. Entonces les decía que este, eh, incursionó en la etnografía, la lingüística, la antropología, la historia, por supuesto también estudió las poblaciones, se concentró en temas demográficos, aportó numerosas anotaciones acerca de la flora y la fauna. En sus crónicas de viaje por el país, procuró recorrer gran parte del territorio nacional. Finalmente, impulsó acciones para el desarrollo de un medicamento antiofídico de origen vegetal y expresó con vehemencia su preocupación por la deforestación que ya se percibía en el país. En esta recta final del siglo XIX, pues había una ganadería ya expansiva que incluso hundía sus raíces en periodos anteriores, pero que ya era muy fuerte para esta parte final del siglo XIX. Entonces, fueron aportes importantes de este nuestro segundo obispo. Una pinceladita adicional para ubicarlo en su ámbito familiar. Nació en Embelfer, Federación Alemana del Norte. Su nacimiento precisamente en 1850. Ahí pues una pincelada sobre su padre y su madre, don José Til, doña Elena Hotman. Fue ordenado sacerdote en París en el año 1874. Perteneció a la comunidad de los Paulinos. Antes de estar aquí en nuestro ámbito nacional, estuvo en Ecuador en este periodo de 3 años, del 1874 a 1877, que fue trasladado a Costa Rica para administrar, junto con otros miembros de su comunidad, el Seminario de San José. Recordarán ustedes el gran papel de los padres paulinos en la formación del seminario nuestro, y esa gran impronta alemana que de alguna forma aún subsiste, sobre todo por el clero de la vieja guardia, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí vamos teniendo ya una semblanza del autor de la Carta del Justo Salario en 1893, de aquel que tuvo la responsabilidad de tomar el magisterio universal del Papa León XIII y de alguna forma adaptarlo al periodo y al contexto costarricense. Como bien sabemos, fue expulsado del país por el gobierno liberal de don Próspero Fernández Oriamuno. Esa expulsión se dio en 1884 y pudo regresar a Costa Rica 2 años después, en 1886.
Como ya decíamos, quien planta la semilla de la doctrina social de la Iglesia en Costa Rica precisamente fue él, con su carta pastoral sobre el justo salario de los obreros y artesanos, 2 años después de que se publicara la Rerum Novarum. Eh, es conocido sus múltiples viajes en materia evangelizadora a las regiones habitadas por los pueblos originarios, al norte y al sudeste del país. Y bueno, pues llega a la muerte en septiembre de 1901, estando en ejercicio de su episcopado aún. Entonces, es una semblanza importante porque a la persona hay que conocerla en su contexto. Siempre es importante ubicar a la persona en el contexto y insisto mucho en la persona porque con frecuencia nos concentramos más en los personajes que toda persona tiene y no tanto en la persona en tanto que tal. Entonces aquí hemos querido dar esa vista panorámica a la persona de Bernardo, Monseñor Bernardo Augusto Til. Muy bien, sin él no comprenderíamos a Monseñor Zanabria, a quien dedicaremos un tiempo especial también en una siguiente sesión, pero no se comprendería el episcopado de Monseñor Sanabria, quien fuera obispo nuestro aquí en Alajuela y posteriormente arzobispo de San José, porque claramente Monseñor Sanabria no es que aparece de la nada, hay un contexto, hay un camino recorrido que sirve de plataforma para todo su magisterio en general y su magisterio social en particular. Entonces, tampoco comprenderíamos las garantías sociales sin el papel de Monseñor Til. Por eso, pues conviene que nos ubiquemos un momentito precisamente eh, en estas garantías sociales en Costa Rica. Sin duda alguna, la principal reforma política realizada en el país en esa década del 40. Y como bien sabemos, es fruto de la alianza entre grandes figuras políticas y religiosas. Y esto orientado a beneficiar la clase trabajadora, porque es a partir del trabajo que se empieza a generar riqueza para un pueblo. Claramente sabemos que hubo diversos actores detrás de cada uno de los protagonistas. No podemos pensar que el doctor Calderón Guardia actúa de manera unívoca, sin nadie en su entorno inmediato. Lo mismo podemos decir de don Manuel Mora Valverde o de Víctor Manuel Zanabria Martínez. Cada cual pues ha tenido un equipo humano, gente de confianza, toda una tradición, etcétera. Pero son ellos los rostros visibles. Como sabemos, el doctor Calderón Guardia era presidente en ese periodo de 1940 al 44, líder del Partido Republicano Nacional. Es importantísimo tener algo presente en el historial del doctor Calderón Guardia, y es que se había formado como médico y como cirujano en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. ¿Por qué es tan importante la universidad, el alma mater? Porque la Universidad de Lovaina fue en aquel momento histórico y desde antes la fuente principal que tuvo la Iglesia precisamente para difundir y para promover desde Lovaina para el mundo la doctrina social de la Iglesia. Y esto no solo para los que se formaban en carrera eclesiástica, sino para todos los que se formaban en las más variadas carreras, como el caso del doctor Calderón Guardia, que se formó como médico precisamente en Lovaina. Entonces, claramente allí ha forjado una sensibilidad social, una serie de conocimientos, de herramientas para los tipos de análisis social, que eso facilitó en gran medida el camino hacia lo que fue las grandes convergencias que se dieron a posteriori, tanto con
Monseñor Zanabria como con don Manuel Mora Valverde. Muy bien, pues ahí tenemos algunas de las semblanzas de estos tres grandes personajes. eh, Épocas luminosas que tuvo el país después de esos acuerdos que le dan vida a las garantías sociales, al Código de Trabajo. eh, Tuvieron una repercusión importante en el desarrollo social y económico. La atención médica universal ha sido uno de los mayores logros en materia de salud. Por ejemplo, eh, superando expectativas en algunos casos de países de primer mundo. La alfabetización que había empezado de manera temprana en el país, los procesos de alfabetización que ya en la recta final del siglo XIX, con todo el quehacer de don Jesús Jiménez Zamora, pues ya se había planteado como gratuita, obligatoria, costeada por el Estado, pero esto siguió su paso. En otros campos como el tema de telecomunicaciones y electrificación, el Instituto Costarricense de Electricidad cumplió un rol significativo de gran desarrollo social. Ni qué decir el Código de Trabajo para dar un respaldo a los asalariados costarricenses, donde, como bien se señala aquí, se salvaguardan derechos, incluso todavía hoy, que ni siquiera en Estados Unidos o China, los menciono a ellos por ser las dos grandes potencias, eh, se, se ha cuidado de esas garantías. Las asimetrías son grandes. Costa Rica no escapa a eso, pero ha existido un corpus jurídico que ha permitido una elemental serie de elementos de garantías sociales. Pues todo esto ayudó a fortalecer el surgimiento de una clase media, que le dio identidad a un pueblo. Incluso lo comentábamos en la sesión anterior, eso fue promovido a nivel del Magisterio Universal por el Papa León XIII, pero también llegó a nuestro ámbito nacional el tema de la banca de desarrollo. Todos esos elementos fueron claves, fueron decisivos precisamente para fortalecer un país que en medio de tantas desigualdades y de grandes desafíos, pues dio pasos firmes hacia el progreso, sobre todo a partir de esta década del 40, con todo y una guerra civil, pero en la pequeña posguerra o en esa pequeña guerra, la época posterior que sobrevino, pues se lograron mantener algunos de estos acuerdos que se orientaron hacia el bien común, como ustedes lo saben por su cultura general. Atención aquí, porque más adelante vamos a confrontar estos datos del 2018 con datos del 2024. Les adelanto criterio de una vez. En el 2018 estábamos en el noveno puesto en estos índices de desigualdad económica, eh, allí entre Ruanda y México, en ese grupo de 10 países más desiguales del mundo. En el momento presente, según el Banco Mundial, lo vamos a ver en unos minutitos, ya no estamos en el puesto 9, sino que nos acercamos hacia el primer lugar. Ahora estamos en el puesto 6 de desigualdad, lo cual pues es realmente preocupante. Preocupa de verdad lo que sucede en materia de desigualdad, porque vean cómo de un plumazo hemos visto las grandes luces de aquella convergencia, Calderón, Guardia, Mora Valverde y Zanabria Martínez, y ahora pues en este momento que nos corresponde vivir, pareciera que es época de sombras y de grandes desafíos. Entonces, un poquito como para tener aquí esto en sala de espera, ver cómo en un plazo de 7 años, pues la desigualdad sigue en aumento. Algo que da que pensar y por supuesto tendremos que, que hacer mucho al respecto también. Muy bien, con gusto avanzamos entonces. Eh,
Vamos a dar una palabrita aquí sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia. Eh, Hacemos énfasis en la dignidad de la persona humana. Ese es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Como lo hemos comentado en sesiones anteriores, las cosas tienen valor, las personas tenemos dignidad. Y uno de los elementos distintivos de la dignidad es que esta no es objeto de comercio entre los hombres. La dignidad no se compra, no se vende, no se cambia, o al menos no debería ser una prenda para el comercio. Y en tanto que está por encima de toda relación comercial, pues es algo innegociable. El bien común. Ya esto lo había dejado muy claro, no solo la Sagrada Escritura, sino teólogos del talante de Santo Tomás de Aquino habían dejado clarísimo, por ejemplo, en la Suma de Teología, en la en la segunda parte de la Suma de Teología, conocida popularmente como Suma Teológica. Tomás de Aquino deja clarísimo que el bien común debe estar siempre por encima del bien individual. El principio de subsidiariedad, que es también de suma importancia en la doctrina social de la Iglesia, y ni hablar con el principio de solidaridad, la solidaridad que es clave precisamente en toda la tradición cristiana, y particularmente en la doctrina social de la Iglesia. Eh, Discusiones que se dieron en el pasado, que han estado por allí de vuelta en épocas recientes. Eh, la discusión acerca del ser persona, o sea, todo ser humano es persona, vida humana y persona. Estas discusiones las encontramos al principio de la vida y al final de la vida. Estas discusiones han ganado mucho terreno, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con técnicas de reproducción humana asistida, y ni qué decir en materia de eutanasia, distanasia y otros temas también bioéticos hacia el final de la vida. La definición de persona que se ha sostenido tanto en ambientes civiles como eclesiásticos inclusive es la vieja definición de Boecio, que nos dice que persona es una definición filosófica, antropológico-filosófica, que la persona es la sustancia individual de naturaleza racional, una sustancia en tanto que es, en tanto que existe, individual, porque es sin división, es un ser distinto al padre y a la madre, es un individuo. Eso es lo que significa la palabra individuum, de donde viene individuo, o sea, sin división, eh, y de naturaleza racional. El cristianismo le agrega, por supuesto, el tema de la dignidad, en tanto que es imagen de Dios. Estas discusiones han estado allí presentes a lo largo de los siglos. Recordamos, por ejemplo, toda la propuesta cartesiana, entre la res extensa, o sea, la cosa, objeto, animal, cosa, y la res cogitans, que sería, cuando decimos res, eso es un tecnicismo filosófico. No estamos claramente hablando de una vaca, sino de la cosa, de lo que es, de lo que existe. La res extensa serían las cosas no racionales, y la res cogitans es esa cosa racional, esa cosa pensante, que en este caso sería el ser humano. En la propuesta cartesiana, eh, solamente existe el ser humano pensante, la res cogitans. Todo lo demás está ahí, es un fenómeno, pero simplemente no se le da el estatus ontológico de ser un sujeto de dignidad, no pasa de ser una cosa. Eso nos ayuda a comprender, por ejemplo, la devastación del ecosistema, ríos, árboles, animales, etcétera, porque muchos de nosotros, sobre todo los que tenemos más edad,
hemos experimentado esa bella evolución de ir desarrollando más conciencia en lo que tiene que ver con la protección al entorno natural del que somos parte también. En mi época de niño, hacer puntería para darle piedras a un pajarito todavía era cosa común. No es que eso haya desaparecido, desgraciadamente todavía existe, pero ya en menor grado. Entonces, un poquito ahí para entender que desde los días de Descartes, desde los días de Descartes hasta Mosterín, un filósofo de la ciencia, ya de nuestra época, pues siempre ha estado esa discusión acerca de qué es ser persona. Como lo comentábamos también en una clase anterior, muchas veces por el tema de la aporofobia, o sea, el rechazo al pobre, como que le reduce el estatus de persona a muchos congéneres, simplemente en razón de su pobreza. Hay muchos factores, este tema sigue siendo multifactorial, pero la doctrina social de la Iglesia se mantiene incólume en su parte doctrinal, diciendo pues que existe la dignidad humana, la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad, el Estado que debe intervenir para ser un ente que posibilite ese bien común y el principio de solidaridad. Ustedes con total razón podrían decirme que todo esto es utópico, que es una perfecta utopía hablar de dignidad humana, hablar de bien común, de subsidiariedad y de solidaridad. Posiblemente sea una utopía, pero renunciar a esta utopía, estoy seguro que sería caer en la más terrible de las anarquías y olvidar por completo los elementos más básicos que dignifican nuestra vida. Eh, una pinceladita que me parece oportuna, siempre que puedo hablo de esto, la diferencia entre ser persona y ser personaje, esto más allá de los elementos psicológicos, creo que por aquí hay varios profesionales en psicología, eh, yo mismo algún conocimiento tengo, aunque no graduado, pero sí estudiante avanzado de esa ciencia. Y ciertamente que es un gran desafío porque hasta uno mismo puede experimentarlo, no es algo que se da en los otros, sino que también se da en uno. A lo largo de la vida cumplimos con muchos personajes, ustedes, qué sé yo, son hijos, son hermanos, son padres, son madres, son profesionales, son trabajadores, empresarios, sindicalistas, qué sé yo, se dedican a mil funciones, a mil labores, pero es la persona la que sostiene al personaje y no el personaje el que sostiene a la persona. En la dinámica cotidiana, muchas veces el personaje, ¿qué palabra uso? Se va como fagocitando, se va comiendo a la persona. Un personaje capaz como de comerse a la persona que le da vida y esto puede traer graves riesgos al desarrollo personal, al desarrollo individual y ni qué decir al desarrollo social. Y esto es algo importante para la doctrina social de la Iglesia, donde uno de los primeros pañitos, así, lanas para limpiar nuestros lentes es ubicar muy bien a la persona y distinguirla del personaje. Muy bien. En todo esto, echando mano de las viejas tradiciones en cuanto al tema de la dignidad humana y del quehacer de nosotros, las personas, tanto los actos humanos como los actos del hombre. Cuando hablamos de actos del hombre, es un tecnicismo de la filosofía escolástica que sigue teniendo algún valor todavía hoy. Los actos del hombre los vamos a entender como aquellas cuestiones básicas, dormir, comer, toda una serie de elementos que entrarían dentro de lo que en sociología se conoce como el bienestar vital, aquellas cuestiones que se requieren para una vida digna y que no son incluso en algunos casos exclusivas del ser humano.
Eso, los actos del hombre. Y los actos humanos es cuando ya está de por medio la moral, cuando ya está de por medio la ética, la voluntad, la toma de decisiones. Y por eso presento aquí a manera de esbozo la relación entre objetos, circunstancias y fines. Partiendo de la premisa de que somos imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, tal como nos lo dice Génesis 1:27, en el quehacer nuestro, personal y social, siempre hay que tener presente la armonía, el equilibrio, la simbiosis, para que todos nuestros actos eh, estén en esa armonía de forma tal que el objeto sea bueno, las circunstancias sean buenas y los fines también sean buenos. Me doy a entender con esto, porque uno podría decir, mire, vamos a, qué sé yo, a lavar dinero porque queremos un hospital para los pobres. Entonces, el hospital para los pobres es un fin muy bueno, pero estar blanqueando capital, ese objeto y esas circunstancias, a todas luces son perniciosas, perjudican a todos los que están involucrados en ello. Entonces, la doctrina social de la Iglesia en ese sentido se enfoca como arquero al blanco para buscar siempre esa armonía entre el objeto, las circunstancias y los fines, combatiendo un poco aquella idea tan arraigada en el modelo ético consecuencialista. El consecuencialismo es la famosa ética de las consecuencias, que en palabras llanas se reduce a que el fin justifica los medios. Entonces, medios nocivos no pueden nunca llevarnos a fines buenos. Aquí vemos un poco entonces esa relación entre teología, filosofía, ética y el quehacer cotidiano de nosotros, ya en lo personal y por supuesto en el ámbito social, en el ámbito productivo. Eh, Qué sé yo, evadir impuestos con el fin de ayudar a los pobres. Bueno, pues el fin parece noble, pero si hay un Estado de Derecho, si hay un régimen de legalidad, eh, al que debemos de ser, del que debemos de ser respetuosos, pues obviamente el tema de la evasión no sería algo de recibo desde ningún punto de vista. Entonces vean ustedes cómo, sin meterse a generar políticas económicas o políticas de gobierno o de otra índole, la doctrina social de la Iglesia nos arroja luces desde la Sagrada Escritura, desde el magisterio, desde la tradición, para que tengamos cuidado a la hora de desarrollar nuestra vida como personas, incluso teniendo esas elementales atenciones para que el personaje no vaya a comerse a la persona. Muy bien, pues eh, una pinceladita más sobre el tema de la dignidad humana y la doctrina social de la Iglesia. Ahí podemos ver aquella pregunta siempre actual, cuando pues Caín se convierte en homicida. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta ya conocida de Caín, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Esa pregunta sigue estando hoy presente de parte de Dios a nosotros, sobre todo a los que decimos ser creyentes. Eh, Cualquier respuesta que pretendamos darle a Dios tendría que ser coherente con esa dignidad del ser humano de la que hemos venido hablando, no solo esta noche, sino durante este ciclo de encuentros. Muy bien. ¿Dónde está tu hermano? Es una pregunta que debe resonar con fuerza entre todos nosotros. Muy bien. Un pasito más para que hagamos otro espacio de conversación. Hablando de la dignidad humana, de la doctrina social de la Iglesia, hay categorías de las que ya hemos hablado. El pecado personal, el pecado social y aquella categoría de pecado estructural. Hay estructuras de pecado contra la dignidad humana, eh, que están a través de la indiferencia ante la injusticia
contra los débiles, los marginados, los excluidos. Cuando todas estas cuestiones de la injusticia se hacen parte del panorama, eh, pues como lo hemos dicho, reitero, se normalizan y se naturalizan. De ahí que hay que ser tan cuidadoso con el manejo semiótico, saber qué significa esto. Eh, como menciono siempre, el lenguaje crea cultura. Entonces, el pecado estructural tiene la particularidad de que se hace parte de mi dinámica cotidiana, al punto tal que ya no me doy cuenta de que el montón de basura que hay en nuestras calles, desechos que no han sido debidamente reciclados, que la gente los tira donde mejor puede, etcétera, escandaliza, molesta, incomoda, pero, pero finalmente pocos hacen algo, la mayoría no hace nada. Y es así entonces como se va generando lo que llamaba el documento de Puebla aquí en el ámbito del magisterio latinoamericano, se va generando esa cultura de la muerte, esa cultura del pecado. Continuamos con una parte final para que pues podamos hacer un buen cierre en esta quinta sesión. Muy bien, vamos a hablar de justicia restaurativa, un término que me parece muy oportuno, que tenga su lugar en un ciclo de reflexiones sobre doctrina social de la Iglesia, porque tiene matriz en el Evangelio, hunde sus raíces en esta perspectiva evangélica. Eh, la justicia restaurativa, conocida como la de las tres R's, ¿verdad? La responsabilización del infractor, la reparación del daño causado a la víctima y el restablecimiento del diálogo social y la convivencia en paz a los que han sido quebrados por el delito. Porque si la justicia no es restaurativa, se pierde el sentido de equidad. Por eso es tan importante que la justicia se piense desde las víctimas, que no sea una cuestión abstracta o que no sea una cuestión pensada más bien desde el que hizo daño exclusivamente, sino que hunda sus raíces desde las víctimas. Eh, es importante entonces que como iglesia y que como sociedad civil también, pues podamos buscar esos caminos de sanación. Lo digo en el sentido más noble de la palabra, ¿verdad? Sanar tantas heridas que se van dando en la sociedad, muchas de ellas tienen cimientos en la desigualdad, en la falta de oportunidades, eh, en grandes resentimientos, en la pobreza, en la miseria. El país y el mundo está urgido de justicias restaurativas, donde se sienten responsabilidades, repito, donde se reparen daños y donde se restablezca la posibilidad de dialogar, la posibilidad de conversar, de convivir. Eh, y para esto, queridos amigos y amigas, muy bien para los que estamos aquí presentes y somos cristianos católicos, pero no es necesario ser cristiano católico para entrar en esta praxis de la justicia restaurativa. No es necesario ser de una ideología política o económica u otra. La justicia restaurativa nos sienta bien realmente a todos, sin distinción. Eh, con la hoja de asistencia no se preocupen, esto está grabado y José Ramón tomará nota de quienes están presentes. Muy bien. Eh, el gran tema aquí es la indiferencia que ha venido ganando terreno a lo largo de los siglos. En la época actual, la indiferencia pues es enorme. Eh, Se ha relativizado no solo el concepto de pecado, sino el concepto de mal,
creo que es un momento oportuno también para que a través de la doctrina social de la Iglesia podamos encaminarnos a categorías como la reconciliación, el perdón, la paz. En esto San Pablo nos ayuda mucho con esa frase célebre de Romanos 5:20, que creyentes y no creyentes, pero sobre todo los que creen, deberían de saberla de memoria. Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso es muy importante. O sea que más que estar concentrados pensando en el mal o pensando en el pecado o relativizando toda maldad, porque ya de por sí ni nos importa, este, pues saber que la gracia de Dios siempre está por encima de cualquier concepto de mal, pero que sí que es importante entrar en esta dinámica de ser más comprometidos en atención a aquella pregunta que nos hacíamos minutos atrás, pregunta de Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? Que nuestra respuesta no sea: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, sino que más bien tengamos ese tiempo y esa consideración para velar por el bienestar de nuestro hermano. No caer en la indiferencia. Grandes seres humanos a lo largo de la historia se han caracterizado por no ser indiferentes, mujeres y hombres que nos dan ejemplo de ello. Y pues en nuestro plano nacional, ya hoy hemos citado a don Manuel Mora, al doctor Calderón Guardia, a Monseñor Zanauria, por supuesto a Monseñor Til, pero pues también aquí tiene un rol importantísimo el Papa León XIII. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Y para ello nos vamos a ubicar aquí en un artículo de opinión publicado el 31 de agosto. Lo ha publicado don Jaime Ordóñez, eh, abogado, entiendo que doctor en Derecho Internacional. Entonces, nosotros simplemente lo estamos tomando como un ejercicio académico, no estamos pontificando diciendo que este sea el artículo por excelencia y que es de recibo para todos. Tampoco estamos presentándolo para decir que es un artículo que no es de recibo, más bien lo que queremos es ver qué opina, por ejemplo, un académico costarricense sobre situaciones propias que vive el país. Eso sí hay que reconocer que lo sustenta con datos. Entonces, la idea es ver este artículo de opinión desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia para que podamos aplicar el método ver, juzgar y actuar. Del 31 de agosto y fue publicado en un diario de circulación nacional en La Nación. Pobreza obligó a hijo a enterrar a su madre en el suelo de su casa. Ese es el título. Costa Rica vivió la semana pasada 3 tristes noticias absolutamente conectadas entre sí. Todo esto es textual y el autor, repito, es el señor Jaime Ordóñez. La primera, en el barrio Sagrada Familia, San José, el pasado mes de abril, un hijo se vio obligado a enterrar a su madre bajo el piso de su propia casa, cavando una fosa con una pala y sus propias manos, pues la pobreza extrema le impedía pagar un cajón mortuorio y menos un nicho en un cementerio. Ni siquiera tenían dinero para comer.
El propio hijo informó a la policía del hecho días después, triste y desesperado, y primeramente fue detenido por sospecha de asesinato. Después el OIJ descubrió la verdad y lo liberó el pasado 25 de agosto. La autopsia demostró que la anciana madre de 87 años no tenía ningún golpe o daño infligido por el hijo, ni pensión que heredarle, por lo tanto no había motivo o causa, y que la señora simplemente había muerto de una enfermedad. El hijo, pobre y desahuciado, como tantos miles de costarricenses, no tuvo otra opción que enterrar el cadáver de su madre en el piso de su casa. A ese punto hemos llegado. Esa es la que llamábamos antes ilusamente la Suiza de Centroamérica. Muy bien. La segunda noticia, continuamos con el relato del autor Jaime Ordóñez. Los narcos de Costa Rica no solo se matan entre ellos, como dice equivocadamente alguien en Zapote, en lo que va de 2025 se registran ya 575 homicidios dolosos, generados la mayoría por bandas narcotraficantes. Solo los últimos 4 días más de 12 personas, muchas de ellas absolutamente inocentes y ajenas. La última fue el asesinato de un hombre que recogía a su hijo en las afueras de un kinder en Limón. Tuvo razón en estallar en lágrimas la diputada Brown en días pasados, desesperada e impotente. Lo grave del caso es que muchos de esos sicarios son muchachos jóvenes que en su momento abandonaron el sistema educativo, matan por $100 o un par de zapatos de tenis nuevos. La razón está en el fracaso del sistema educativo. Apenas un 40% de nuestros jóvenes terminan la secundaria, atención con estos datos, es decir, el 60% terminan en la calle entre el segundo o tercer año de secundaria, víctimas de la droga y la delincuencia. Nuestro país está destrozando, ya destrozó el futuro de su generación, de una generación, y como país disparándose al pie, destrozando su propio futuro. La tercera noticia es apabullante y es el informe del Estado de la Educación publicado por Estado de la Nación CONADRE, liderado por Jorge Vargas Cuyel e Isabel Román y un extraordinario equipo académico, el cual ha puesto en blanco y negro la gravedad de la situación. Sintetizo algunos de los datos más graves descubiertos por el informe. Y aquí vamos a la síntesis que hace el autor. 90% de nuestros estudiantes de secundaria tienen una capacidad de abstracción de estudiantes de tercer grado de escuela, similar a los países del África subsahariana, cuando uno compara las pruebas PISA de la OCDE de razonamiento abstracto y matemático. Costa Rica invierte apenas un 4,9% del Producto Interno Bruto en educación pública, a pesar de la obligación constitucional del 8%. Desde el año 2022 se hizo una reducción de 3.000 millones en comedores escolares, demostradamente el principal retenedor de estudiantes en aula. Eh, Todo esto, la pregunta es nuestra, la pregunta no la hace Jaime Ordóñez, la hacemos nosotros. ¿Qué vemos desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia? Recordando, para que no perdamos la perspectiva, que es bajo el método de ver, juzgar y actuar. Vamos terminando el texto, la columna de opinión del señor Ordóñez. Esta reducción se agudizó durante los años 2023, 24 y 25 como resultado de la sistemática reducción del presupuesto en educación, que bajó del 6,5 al 4,9 del Producto Interno Bruto durante la gestión del último Ministerio de Hacienda. Esto es gravísimo. Costa Rica tiene un 45% de familias monoparentales, jefeadas por mujeres. El recibir alimentación adecuada en los comedores escolares es el principal incentivo para enviar los niños a la escuela y el principal retenedor de estudiantes en el aula. Este último gobierno ha sido tan mezquino que incluso invirtió por debajo de la regla fiscal, casi 2,1% puntos menos del umbral técnico de la regla fiscal. Es decir, quitarle dinero a la educación fue una decisión política. Y ahí pues cita las fuentes. Vamos ahora sí a finalizar. Al mes de mayo de 2025, es decir, a menos de un año de terminar el gobierno, el Poder Ejecutivo nunca presentó el Plan Nacional de Desarrollo Cuatrianual en Educación.
Cita ahí las fuentes, porque todo esto lo respalda en datos. Es decir, la ruta de la educación nunca existió. Duraremos 20 años en recuperarnos de esta debacle. El retroceso es tal que duraremos 2 décadas en salir de esta grave crisis, pero tendremos que empezar a invertir de nuevo entre el 6,5% y el 7% del PIB sostenidamente. Es decir, hemos condenado a una generación entera de jóvenes al alfabetismo no funcional. Alfabetismo no funcional, o sea, lee, escribe, pero no entiende lo que lee, no entiende lo que escribe, no logra comunicarse bien ni de manera verbal ni de manera escrita, para que se entienda esto del alfabetismo no funcional. Mientras los países de la OCDE y los tigres asiáticos tienen a sus adolescentes en medio de procesos educativos de inteligencia artificial apostando al futuro, nosotros vamos en retroceso absoluto. Hay un dato adicional que poco se ha difundido en nuestro país. Explica el desastre de la Costa Rica actual, de acuerdo con el último informe del Banco Mundial de 2024. Eh, Hay pues referencia al informe. Somos en este momento el sexto país más desigual del planeta, al lado de Sudáfrica, Sudán y Haití. Para que tengamos noción de esto también, ya no estamos en el puesto 9, sino en el puesto 6. Muchos de los que leerán este artículo vivimos en una burbuja de bienestar, mientras hay decenas de miles de compatriotas costarricenses a quienes no les alcanza ni siquiera para una comida al día. La única solución para corregir esto es dar un viraje total y volver a invertir en educación. La deserción y el fracaso educativo son el caldo de cultivo para la desigualdad y la violencia. Corregir los gravísimos problemas de inequidad que Costa Rica tiene, volver a distribuir como un país equitativo, justo y democrático. La solución no la cárcel de Bukele, la solución es mayor equidad social y no las cárceles bukelianas, como siguen insistiendo por ahí muchos necios, que no se dan cuenta de que el frío no está en las cobijas y que las causas de la violencia social siempre están en la desigualdad, en el poco acceso a la educación, en la limitación de las fuentes de trabajo. La clave es hacer crecer la economía y además repartir bien la riqueza. La clave es volver a invertir en nuestros empresarios nacionales, en nuestros agricultores, en nuestra sociedad, volver a crear clases medias, como insistía Max Weber, las cuales son en cualquier sociedad del planeta el principal colchón de la democracia. Muchos de los que leerán este artículo, como ya decíamos ahí, vivimos en una burbuja de bienestar.